Muy buenas tardes, saludos cordiales con todos quienes están cursando este diplomado, Países al margen de la ley, desde la visión de Carlos Santiago Nino para toda América Latina. Estimados colegas, estudiantes, líderes sociales, ciudadanos, comprometidos con la transformación de nuestras instituciones, hoy comenzamos una jornada más, iniciando este recorrido académico como una travesía intelectual, apostándole a estos conocimientos que fortalecen la ética, el compromiso con la política y comprender y enfrentar uno de los males que persiste corrosivamente en nuestra sociedad, la anomia. Inspirados en esta obra, hoy en el primer desarrollo del módulo Introducción a la anomia y subdesarrollo, el profesor Eduardo José Ramón Yugdar nos hará el aborde de este módulo. ¿Cuál es el objetivo como tal? Es comprender el concepto de la anomia según Carlos Santiago Nino, su relación con el subdesarrollo en América Latina. Además, también vamos a desarrollar varios contenidos históricos, filosóficos de la obra Un país al margen de la ley. La definición de la anomia, la ilegalidad, el incumplimiento normativo y la anomia boba. Relación entre anomias, el subdesarrollo económico y la fragilidad democrática, comparación con otros países de América Latina que hoy están haciendo eco de este magnífico evento. Ya nos dimos cuenta ayer en la rendición inmediata de participantes, tuvimos estudiantes de Argentina, de Brasil, de México, Colombia y por supuesto de Ecuador, también de Perú. Ya me lo estaban recordando en el chat. Nuevamente muy agradecidos quienes están siguiendo este evento a través de la plataforma académica de la Corporación Naula. Pueden ir dando lectura a los capítulos número uno, al apéndice del capítulo uno, Un país al margen de la ley, que está colgada para quienes están optando por la certificación. Posteriormente vamos a tener un debate, un foro de la relevancia de la NOMI en el contexto actual de América Latina. Vamos a tener también durante esta jornada en la plataforma casos prácticos del análisis del incumplimiento normativo en un país específico de la región. Sin más detalles, quiero presentar al panelista que el día de hoy nos acompaña, es el distinguido profesor Eduardo José Ramón Yugdar, quien preside la Comisión Académica y Científica de la Corporación Naula. El profesor José Ramón Yugdar es vicepresidente del excelentísimo Superior Tribunal de Justicia de la provincia de Santiago del Estero en la República de Argentina. Doctorando en Humanidades, Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad Nacional de Tucumán en Argentina. Magíster en Derecho de la Magistratura y Derecho Juvenil de la Universidad Austral de Buenos Aires, Argentina. Certificado de CASH, Estudios Avanzados en Justicia Juvenil, Interdisciplinaria y Justicia Restaurativa por la Universidad de Ginebra, Suiza. Doctor honoris causa en Derecho por el Consejo Directivo Central de la Federación Iberoamericana de Abogados y Entidades Internacionales. Es presidente honorario de la Red Latinoamericana de Estudios e Investigación en Derechos Humanos y Derecho Internacional Humanitario, de quien también es su fundador. Y es vicepresidente de Reflejar, el Instituto de Capacitación Judicial de la JUFEJUS, Junta de Cortes y Superiores Tribunales de Justicia de las provincias argentinas, incluida Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Con esta presentación le damos el uso de la palabra, distinguido profesor. Qué placer saludarlo. Hasta hace pocas horas estábamos estudiando a Ronald Dworkin. Estábamos estudiando estos cursos que, sin duda alguna, de forma gratuita, gracias al aporte de la academia, especialmente del comité y quienes hacen Corporación Naula, están enfocados en hacer énfasis a estos estudios de la filosofía. Y hoy nos encontramos estudiando ahora a Carlos Nino. ¿Lo escuchamos, profesor? Muy bien, buenas tardes, gusto de saludarlo a todos nuevamente. Saludo a quienes están en la plataforma, saludo al profesor Cristian Morán Aula, gracias por la presentación. Y bueno, como bien lo refería Cristian, eh, es muy fácil preguntarnos qué nos pasa, ¿no? ¿Por qué nos pasa esto? A veces tenemos que lamentar, hasta en la situación personal, cuestiones que no entendemos. No entendemos porque sobre todo quienes estudiamos derecho,
Situémonos en cualquier país, no te diría de Latinoamérica, ¿no? Te diría de Latinoamérica, Norteamérica, Europa y, y otros países, tanto en Asia como en África, vemos que estamos avanzando en lo técnico, pero estamos retrocediendo en lo que es la conceptualización de entendernos como seres humanos racionales. Esto cómo se grafica, y esta es una introducción para poder entender después por qué ya Carlos Santiago Nino hace más de 3 décadas venía con este discurso y veía estas preocupaciones y con su brillante mente visualizaba que si no reflexionamos desde la academia, porque la academia por lo general tiene esa virtud de estar vinculada a la cientificidad, a ser la fábrica de ideas, por lo general respaldadas por entidades como universidades, como entidades que se dedican a la cultura. Y cuando hablo de cultura no me refiero a aquella conceptualización de una intelectualidad selecta, me refiero a todo lo que el ser humano es capaz de producir con su mente. Por algo Aristóteles dijo que es el único animal gregario que tiene el uso de la razón, a diferencia de todo el resto del mundo animal que encontramos en el planeta. Y esa condición de racionales hacía que seamos seres reflexivos, que podamos tener pensamiento y que ese pensamiento sea la principal herramienta para garantizar la supervivencia humana hacia el futuro, porque en ese mundo del logos, de las ideas, se generan la forma en que como animales políticos, que también nos describía Aristóteles como zopoliticón, podíamos vivir no aisladamente, sino en sociedad. Al decir que el hombre es un animal político, no hay que interpretarlo en el sentido literal del significado de las palabras, sino que somos componentes de comunidades. A ver, ¿por qué una persona que se encuentra privada de la libertad, sobre todo en esos penales que tienen celdas de aislamiento, se considera la peor sanción que se puede recibir dentro de una privación de la libertad? Y porque va a estar solo, va a estar aislado incluso del resto de la comunidad de presidiarios que lo acompaña. Y pregúntele a cualquiera persona que haya pasado por esa triste experiencia de perder la libertad y estar encarcelado, si en esos momentos que alguna vez le podría haber tocado de estar en una celda de aislamiento, no sería el peor momento que pasó dentro de una institución de privación de la libertad. Y es por esa tendencia a ser seres sociales. Miren, hoy día vamos a mirarlo, vamos a analizarnos, porque de esto se trata. No, aquí no le vamos a enseñar derecho para decir cómo
va a ser la presentación para cobrar un juicio, ni cómo va a, a plantear, digamos, una acreditación de un acreedor, representando un acreedor en una quiebra o concurso de una empresa. No, aquí estamos hablando de la esencia. Todo eso no tiene ningún valor si esas normas que regulan todas esas cuestiones propias del derecho privado, del derecho laboral, del derecho penal, no se cumplen. Estamos seguros cuando caminamos por nuestras ciudades que a nosotros nos protege el principio de inocencia. Estamos seguros que porque la Constitución y los tratados internacionales así lo expresen, nuestra vida está protegida. No. Y en los tiempos de crisis y en los tiempos donde realmente caemos en el caos, empiezan nuestros temores. Porque en situaciones donde funciona la institucionalidad, sabemos que ante una emergencia llamamos a determinadas fuerzas de seguridad encargadas de preservar el orden y ante un hecho delictivo, una cuestión, rápidamente y acuden buscando neutralizar los efectos de esos delitos. Pero cuando estamos en crisis, cuando cada uno dice, no voy a respetar la ley porque me importa sobrevivir y sobrevivir implica pisar al otro y sobrevivir implica no comprender, no tener alteridad, no tener una empatía con los otros miembros de la comunidad. Bueno, ustedes, la mayoría si están en Ecuador, me lo pueden decir con la experiencia de qué pasa cuando abren a la casa y si sienten esa seguridad, cuando hay un paro general que paraliza todo, cuando las fuerzas de seguridad andan como locas, pero más que para mantener el orden, para mantener determinadas injusticias, que por eso gran cantidad de gente sale a la calle a protestar. Entonces no tenemos la seguridad que cuando llamemos van a estar atentas a venir a auxiliarnos. Caemos en la idea de una explicación coloquial de lo que es el concepto de anomia dentro de un contexto histórico y filosófico y el cual Carlos Santiago Nino nos quiso comunicar la importancia y por qué las causas de esta anomia pueden explicar que con toda la riqueza que nos da la naturaleza a los países latinoamericanos, que quizás seamos la región que mayor riqueza natural acumulemos en el mundo, nos digan países subdesarrollados. Nino
fue un filósofo de derecho, lo recordamos sus notas biográficas al hacer la presentación de este curso. Filósofo del derecho que sufrió la persecución injusta, que sufrió el forzado destierro de su patria porque estaba en riesgo su vida y tuvo que vivir en otra, no porque quisiera, sino porque no tenía otra forma de sobrevivir ante una persecución que no respetaba normas, por eso es anomia, y que podía, sin ninguna justificación racional, terminar con su vida y la de su familia. Volvió cuando entendió que la Argentina se podía garantizar después de la dictadura cívico-militar. Y bueno, pero no son tiempos pasados ni tiempos pretéritos. Son tiempos que hoy vemos que empiezan a recrudecer, porque cuando empiezan a haber estas estructuras que dividen a los países, estas estructuras que nos sumergen en discursos de odio, estas estructuras que nos dicen la única forma de salvarnos es eliminar a los que no piensan como nosotros. Eliminarlos, desterrándolos, expulsándolos, eliminarlos, encarcelándolos, sea cual fuera el motivo, o eliminándolos mediante una sistemática afectación a su vida, diciendo incluso, aquí en la Argentina hemos escuchado, nos falta clavar el último cajón de los que piensan con tal ideología política, el último clavo del cajón. No, pero lo decíamos metafóricamente, como diciendo, no, no lo decían metafóricamente porque así empezaron, y así empezaron en la historia los discursos, que quizás no se lo decía con lo que era el significado textual de los términos empleados, pero esos discursos calan en personas, esos discursos después a muchos desapercibidos y desinformados los seduce y hoy tenemos mecanismos que amplifican mucho más que en otros tiempos la propagación de esos discursos que tanto en el ámbito internacional racional del derecho, de protección de la dignidad humana, como todavía lo dicen las leyes y nuestras constituciones, no se pueden admitir porque violan abiertamente el principio esencial que es uno de los valores en que se funda todo el bien común de una sociedad, que es el principio de igualdad, cuya contracara es la discriminación. Y detrás de la discriminación viene el odio, viene el odio. Y el odio implica el desprecio total por el otro hasta aniquilarlo. Bueno, asociemos aniquilamiento y vamos a ver que cuando en una constitución existen garantías y libertades que llamamos derechos fundamentales, es porque la comunidad
entendió que tiene que estar en esa norma inmutable como principio pétreo, que son las partes dogmáticas de una constitución, en donde no se pueda aniquilar la garantía de que todo ciudadano, sujeto que esté en su país donde rige esa constitución, tenga derecho a que se respete su vida, a que se respete su libertad, a que se respete su libertad de conciencia, su libertad de expresión, su honor, su integridad física, etcétera, etcétera. Pero si vamos a caer en lo que es la visión de Nino, analizando la disfuncionalidad normativa, que lo vio primero en su país, en Argentina, lógico, él era argentino, pero también con mismas notas de similitud con lo que pasa en muchas sociedades latinoamericanas. Y nos va explicando la relevancia de esa cuestión y cuando lo teníamos a sus teorías y a sus libros empolvados en las bibliotecas, nos golpea la realidad actual. Entonces, los que lo leímos en su tiempo dijimos, pero ¿no era esto lo que nos decía Nino como anticipándome que no debíamos caer en eso? Por eso sentimos también desde la academia la necesidad de volver a poner sobre el mostrador lo que ya nos anticiparon y como somos falibles y tropezamos siempre con la misma piedra cada determinada cantidad de años, como si fuera un círculo vicioso, volvemos a caer. Entonces, no salimos. Tenemos proyecciones de nuestros países donde parece que por fin conseguimos tiempos de paz, tiempos de ventura, tiempo de democracia sustantiva, donde se respetan las normas, se respetan las garantías, como ciudadanos también cumplimos con nuestras obligaciones, pero al poco tiempo volvemos a desviarnos y volvemos a caer en esas crisis que parece que no salimos más y que nuestras sociedades son inviables para recuperarse. ¿Y por qué? ¿Por qué una vez que empezamos a recuperar esa normalidad que de un tiempo a esta parte en Latinoamérica se ha convertido en excepcionalidad, de que se respeten porque si se respetan las leyes, las leyes que estén, digamos, dentro de un orden de respeto a los lineamientos constitucionales en cuanto a las garantías, a los derechos, a las limitaciones del ejercicio del poder. Bueno, no es que violamos las leyes y somos vivos. Yo violo la ley, no la cumplo. Hago que también la sociedad piense que la ley no tiene valor, que la constitución no tiene valor, que todo es letra muerta, anomia, y que estoy violando también mis mismos derechos, porque esa misma ley, esa misma constitución también protege mis derechos. Pero como a mí la coyuntura circunstancial me favorece
porque estoy cerca del poder o porque ejerzo el poder, no me importa. Sálvese quien pueda. Entonces, el que puede ahora salvarse por mi posición soy yo y que se hunda el mundo. Y eso es lo que pasa cuando miramos a la calle. Los hundidos no se quieren hundir y salen. Y bueno, y también van a perder la racionalidad porque caen en la desesperación. Entonces, también vemos en la historia esos excesos donde terminaron. Sí, muchas veces llevó puesto a los tiranos que con locura implementaron estas anomias. Pero ¿a qué costo? Un altísimo costo de vidas y de frustraciones de pueblos. Por eso, esto que decimos llevó a Nino a preguntarse cómo una sociedad puede prosperar si opera al margen de sus propias normas. ¿Mm? Y hecha esta introducción, quiero conversar con ustedes y les hago la misma pregunta que nos proponía Nino unas décadas atrás. Quien quiera contestarme o dar su opinión, bienvenido sea. Dentro de su contexto de vida, de su región, ¿cómo puede una sociedad prosperar si advierten que esta sociedad, no solamente el gobierno, también a veces la sociedad, naturaliza que se pueda operar al margen de las propias normas que nos rigen? ¿Alguien quiere responderme esta pregunta? Bueno, vamos a dejarla para después entonces, si todavía no la han procesado. Entonces, allí vayan escribiendo y después me lo cuentan después, pero escriban esa pregunta y a medida que avancemos en la clase vayan buscando respuestas para después contármelas. Vamos a ver cómo transversaliza dentro de estos contextos fenómenos como la corrupción, la inestabilidad institucional, que son recetas que a la larga terminan perpetuándonos en ciclos de subdesarrollo. ¿Mm? Parece que fueran términos contradictorios, perpetuándonos y ciclos. Los ciclos, por lo general, tienen un comienzo y fin, y si es perpetuo, no tiene fin. Pero más parece que nos perpetuaría que tengamos ciclos y cada día nos hundamos en mayor subdesarrollo con toda la riqueza natural que tenemos en nuestro territorio. Entonces, este marco histórico filosófico sólido propuesto por Mitre nos hace reflexionar sobre estas anomias, buscar las causas de cómo una región tan rica como América Latina, prácticamente desde las guerras de independencia de sus países, comenzadas el siglo XIX, han enfrentado tensiones entre ideas importadas, ¿no? Encima,
las ideas por las que nos enfrentábamos eran importadas, venían de otros lados. No vamos a decir que estas ideas estaban aquí en el continente, que nuestros pueblos originarios las pensaban. Ideas tanto de liberalismo como de colectivismo eran luchas que se daban en Europa. Enrique Dussel, un gran filósofo latinoamericano que creó la Escuela de la Filosofía de la Liberación, decía, ¿por qué en Latinoamérica tenemos que estancarnos discutiendo ideas que vienen de otro lado? Entonces la pregunta aquí también que les hago, ¿somos los latinoamericanos seres infradotados que todo tenemos que considerar como bueno y válido cuando viene de otras regiones, con otras idiosincrasias, con otras cosmovisiones de vida? Segunda pregunta que quiero que la anote. ¿O somos capaces de generar ideas para un marco de bien común y autodeterminarnos sin injerencias de estos pensamientos, que no digo que sean malos? Hasta nuestra fe también viene de afuera. No es, si somos católicos, tampoco es una religión que nació en América Latina, pero tenemos también mucho sentido de lo nacional. Tenemos también que se nos parte el corazón cuando juegan nuestros equipos de fútbol, donde ahí sentimos el fervor patriótico, pero a veces en las cosas más importantes nos olvidamos de tener ese fervor patriótico para no caer dentro de estas cuestiones que vemos que lo natural en nuestros países es que se muevan todos al margen de la ley. ¿Y por qué al margen de la ley? Porque como también lo predicaba el Papa Francisco, recientemente muerto en Fratelli Tutti, esa encíclica tan rica que nos dejó, las normas existen, pero no se aplican efectivamente. Cuando vemos que protestan, ¿por qué detienen si la gente anda ejerciendo un derecho que se llama el derecho de peticionar ante las autoridades mediante protestas sociales pacíficas? Pero vemos que son detenidas por la fuerza, no entendemos. Y vamos a decir, pero están violando un derecho constitucional. Sí, y se pasarán días, y Dios no quiera, años en una cárcel, sin saber por qué están en la cárcel por haber ejercido un derecho constitucional. Eso es que existan las normas, pero que no se apliquen efectivamente, entre otras cosas. Anomia. Eso integran las perspectivas filosóficas, como también un gran pensador extranjero vinculado a la fenomenología, Emily Durkheim, concibió la anomia sobre la que va a tomar como base Nino para explicar sus teorías como un concepto de
desregulación social, donde se caen los valores morales que hace que una sociedad tenga su identidad y tenga su vocación de construcción de bien común. Y eso nos lleva también a historias recientes, ¿no? Y que nos va a permitir ver, como nos sugería Nino, que la anomia no es solo de naturaleza sociológica, sino también con fuerte componente jurídico y también político. ¿No? Si vamos a hablar de una evolución histórica, por ejemplo, pregúntense a los ecuatorianos, ¿por qué tienen tantas reformas constitucionales? Las constituciones no duran. Están más tiempo pasándose en reformar la constitución que lo que rige una constitución. O pregúntense en los argentinos, ¿cuánto nos costó vivir en democracia? Con periodos cortos durante el siglo XX, muy cortos de democracia. Pero si contamos en el siglo XX cuántos años estuvimos bajo dictaduras militares o cívico-militares, veremos que la mayoría de los años fueron bajo esas dictaduras donde se suspendían derechos, donde no se respetaban derechos, que en una democracia que quizás con sus defectos y errores, al menos podíamos reclamar por nuestros derechos. Y así en cada estado, porque si vemos hoy país por país, digamos que Perú tampoco la está pasando bien. La Argentina tiene un presidente democrático en cuanto a la forma que llega, pero niega derechos como si fuera un presidente no democrático. Venezuela, ya sabemos, no hace falta decirlo, y así muchos países en la órbita latinoamericana. O entran en ciclos de libertad y ciclos donde no rigen derechos, no se puede protestar y si se protesta se corre riesgo de perder la vida o perder la libertad. Y esto son buenas perspectivas para el desarrollo también económico de un país. Alguien que tiene mucho capital y quiere invertirlo en lugares que tienen riquezas, producción, va a arriesgar su capital dentro de un ámbito de inestabilidad donde puede perder todo lo que invierta en ese país. Y no, por eso también son terrenos donde la voracidad y rapacidad de ciertas capitales que se llaman buitres, porque son como esos pájaros carroñeros que cuando tienen crisis países ricos facilitan, facilitan dinero, comprometen y embargan a esos gobiernos y embargan a las generaciones futuras que nunca podrán pagar esas deudas. Deudas las tiene Ecuador, las tiene Argentina, y cada vez más grandes.
¿Y qué nos van pidiendo después para auxiliarnos? Entréguenos sus riquezas, esas tierras raras que, que tiene ese monumento natural que es la cordillera, que tiene más valor que el oro en la actualidad. Entonces, esto es el facilitador, esta anomia. Por eso decimos que la anomia, junto con Nino, es el facilitador de que siempre quedemos entrampados en marcos de subdesarrollo y siempre dependientes. Ahora, tiene esto una descripción de tipo político, sociológica, sí, pero ¿y qué tiene que ver el derecho? Y el derecho es el regular de todo, porque el derecho es el que puede facilitar todo esto, o el derecho es el que le va a poner un corte a esto. Pero claro, el derecho es una entidad. El derecho no tiene vida propia. El derecho necesita operadores que lo hagan efectivo a esa falta de eficacia de esas normas que existen. ¿Eh? Y cuando esos operadores reaccionan, si se despiertan, porque el derecho se crea también en ámbitos que no son judiciales, como en ámbitos donde se sancionan leyes. Entonces, el Parlamento, donde está la expresión viva de una sociedad democrática dentro de un sistema representativo, donde se representa al pueblo, que el pueblo elige sus parlamentarios, sus asambleístas, para que vele por sus intereses de bien común, entonces puede crear marcos jurídicos para impedir estas cuestiones. Lo mismo aquellos que integran las ramas judiciales, que si vamos a estar manipulando el contenido de la ley o desdibujando lo que realmente implica la tutela constitucional mediante falsas interpretaciones para defender intereses oscuros que no son los del bien común de una sociedad o pueblo, entonces también son elecciones que vamos haciendo, ¿no? Y muchas veces el pueblo no es tonto. El pueblo advierte cuando los legisladores elegidos por ellos terminan después defendiendo intereses de pocos, sino de todos. O cuando los jueces, ante los reclamos, o porque también empiezan a salir leyes injustas y extremadamente injustas, y que afectan garantías fundamentales, esenciales, y después nos encontramos un eco de protección en que tienen que hacer efectivas esa protección que nos da la Constitución, por ejemplo. Otras veces sí, por suerte, no todos pensamos en la anomia, pero a, a quienes no piensan en la anomia, tenemos que ayudarlos a que después los que quieren la anomia no terminen devorándoselos. Así era Nino, fuerte en sus discursos. Y es un discurso moral,
cuando nos habla de esto. Y nos da una definición profunda de anomia porque nos dice que la anomia implica una legalidad formal. En la apariencia, lo formal es lo que respeta solamente las formas, no la sustancia. Es decir, cuida las formas como si fuera legal, pero para incumplir con las normas. Mire, antiguamente cuando éramos colonia, en nuestra América Latina estaban los virreyes, que eran los representantes del rey de España en América, que recibían instrucciones del rey directamente. Pero claro, no había aviones. El único medio de llegar de Europa, no había radio ni teléfono, era mediante los pergaminos en donde se escribían las notas, las cartas, los mandatos. Y cuando llevaba un barco que iba a traer las novedades y las instrucciones del rey, iba el virrey al puerto, esperaba que baje el capitán que le entregaba esas mandas y se paraba sobre un banco y le hablaba al pueblo y se ponía el pergamino sobre la cabeza y decía, esto nos manda el rey. Se lo ponía sobre la cabeza y decía, se acata, pero por ahora no se cumple. ¿Cómo? Manda el rey, obviamente se acata, porque no se puede desacatar al rey, pero por ahora no se cumple. ¿Por qué? Porque decía el virrey. Y mire, ha demorado mucho tiempo ese barco en llegar. ¿Quién sabe si en esos 3 meses el rey no ha cambiado de opinión? Y ahí eran pequeñas trampas para muchas veces cuando dentro del confort que había adquirido como soberano en estas tierras, alguna indicación del rey lo sacaba de esa zona de confort y eran las excusas para deformar el cumplimiento. Y por eso decía, y no, desde ahí viene en nuestra América Latina, cuando se habla de factores en donde aparecen una anomia con formato de legalidad, pero formato nada más, forma, pero no, termina siendo un incumplimiento normativo real, ¿no? Entonces, ahí aparecen factores como corrupción en los distintos poderes del Estado, en la administración, en el legislante, en el judicial, y eso va generando esa debilidad institucional, como por ejemplo, todo está, las leyes están, todos los países tienen en la actualidad leyes anticorrupción, donde crean organismos de contralor para perseguir la corrupción pública, de la función pública, pero también les dejo otra pregunta para que me respondan al final. Esas normas anticorrupción
verdaderamente creen que tienen efectividad, que se cumplen el fin para la que han sido creadas. Y ahí entramos a decir que aparece la anomia boba, le llama Nino. ¿Y por qué le llama anomia boba? Porque es una variante de la anomia, teñida de una variante cultural que tiene la característica que ese incumplimiento se naturaliza de manera irracional. Y después también los habitantes de buena voluntad dicen, ah, bueno, pero si estos que están ahí en el poder hacen eso, yo también me voy a defender. Yo no voy a pagar impuestos porque me están robando lo que pago. Antes que lo roben ellos, prefiero no pagarlo y quedármelo yo. Bueno, ahí empieza la anomia boba, ¿no? Se va naturalizando. Quizás por la indignación de esa corrupción termino yo también evadiendo impuestos y eso va generando una costumbre social y donde vamos a ver que los impuestos paga una parte muy reducida de la población y el que paga a veces paga mal dibujando números para evadir, ¿no? Y eso va erosionando también la cohesión social, nos decía Nino. ¿No? Entonces, nuestras democracias se van debilitando, se vuelven democracias frágiles. Por eso hay inestabilidad institucional. Y cuando son democracias fáciles, los que tienen el poder también se sienten inestables y utilizan la fuerza para mantenerse en el poder. La fuerza está bajo sus órdenes. ¿Mm? Entonces, vemos en qué medida esa novia boba es un síntoma del subdesarrollo cultural en América Latina, lo percibimos, porque vamos a tener que pensar si realmente dentro de esos contextos vamos a poder asegurar un desarrollo amplio y reflexivo, no, seguramente. Y es porque subyacen estos conceptos de anomia de Nino, aunque nosotros vimos son problemas o crisis del país, pero esas son las causas. Y cuando relacionamos esa anomia con las cuestiones económicas y democracias, vemos que aparecen las inestabilidades económicas, la informalidad laboral, la explotación del trabajador, porque está en el marco de esa fragilidad democrática. Y eso es caldo de cultivo para que aparezcan teorías extremistas, muchas de ellas de tinte populistas, que mediante engaños ofrecen soluciones mágicas. Mucha gente, la gente, en el descreimiento de la gente, se genera una luz de esperanza para después terminar totalmente decepcionados. Así pasó con Hitler en Alemania. Venían muy mal, una democracia frágil dentro del contexto de la Constitución de Weimar, por lo que había sido la derrota en la Primera Guerra Mundial, y llegó Hitler a decirles, levanten la cabeza, recuperen su dignidad, y después pasó lo que pasó. Y después pasó
lo que pasó. Vamos a ver un pequeño video de esto que les digo. Aguárdenme un segundo, porque es lindo a veces este, vincular estas cosas, ¿no? Para que vean cómo no es teoría de lo que hablamos, es realidad. Guárdenme un segundo, por favor. Tenía, ya, ya tenía decidido mi veredicto. Está bien, ahí lo acabo de encontrar. Y escuchen con atención lo que habla. Ahí, ahí vemos cómo esas degradaciones terminan peligrosamente en situaciones como las que vivió Alemania, muy bien descrita en esta clásica película eh, con grandes actores de la década del 60, donde reproducen conforme textos extraídos de los juicios de Nuremberg cuando se juzgaron a miembros civiles que colaboraron como jueces, como ministros, dentro de horrorosa, esa horrorosa vivencia que tuvo la humanidad y que conocemos como Holocausto, ¿no? No importa, ya los juicios. Él decía, yo era juez, pero yo ya entré con la sentencia contra el judío, porque no ha sido un juicio, ha sido un verdadero acto de sacrificio. ¿Sí? Esa es la novia. Esa es la novia también, a veces, de naturalizar las cosas, de minimizar violaciones de derechos, de participar también en esas violaciones de derechos, sea del modo que sea que somos parte de la función pública o no lo seamos. Y a eso también se refiere Carlos Santiago Nino con anomia. Por eso les decía que no es una anomia, sino es una anomia boba, que también contagia a quien no tiene nada que ver con el manejo de la cosa pública. ¿Sí? Eh, entonces, con esto, un poco vemos también cómo vamos a ver que hay un concepto de anomia con precisión
que se destaca entre lo que es la vinculación al subdesarrollo y que Nino lo describe fundamentalmente, si ustedes leen El país al margen de la ley en el capítulo 1, cuando lo define como un estado de legalidad que decíamos, en donde hay una sistemática negación, donde aparece una corrosión, ¿no? Como describía también un autor hindú, Amartya Sen, que actúa como barrera para las capacidades humanas y incide también en forma colectiva, en donde va afectando a distintos sectores de la sociedad y que muchos no pueden o no tienen el suficiente temple como para no caer dentro de este sistema de deterioro en nuestras sociedades. ¿Eh? Por eso se llama también como que existen interconexiones, ¿no? Dentro de lo que se enfatiza las realidades, en donde no solamente queremos que quedarnos en el diagnóstico, ver que estamos pasando por elementos de injusticias que pueden hasta llegar a ser extremas, sino que también tenemos que buscar soluciones, como nos decía Nino, profundizando reformas institucionales que él, en cierto modo, sugirió como forma de no caer en ese deterioro generalizado. Y esto lo detallan con ejemplos históricos sobre la forma de que se realicen cambios dentro de estructuras económicas y cambios de fortalecimiento dentro de esas fragilidades democráticas, con implementación de medidas que aseguren fundamentalmente, en primer lugar, el cumplimiento normativo mediante incentivos, ¿eh? Para reducir esas anomias democráticas dentro de marcos institucionales. Y lo que propone que en ese marco de redefinición se apele a enfoques que se les llama democracia deliberativa. Democracia deliberativa que viene de un constructivismo ético que defendió mucho en sus ideas Carlos Nino, en donde se antepone el diálogo colectivo que aproxime soluciones morales imparciales, pero justificándose siempre en los derechos fundamentales, dentro de ese concepto de dignidad humana como autonomía, inviolabilidad, y que se aborden la forma de buscar marcos de eficiencia económica que favorezca el bien común, que construya el bien común dentro de contextos que vayan recuperando estabilidades políticas y vamos a ver así como, por ejemplo, en su tiempo, Nino hace un cuadro comparativo de los países latinoamericanos y nos habla, por ejemplo, que en Argentina existía una anomia, pese a que se había recuperado la democracia después de los procesos militares en la década del 80, y que eso también empezó
dentro de un marco democrático con corrupción judicial. Ahí aparecía la novia boba que habíamos hablado, y eso fue llevando a una informalidad laboral, a la hiperinflación, generando un subdesarrollo económico que va generando efectos de fragilidad democrática porque empezó a erosionarse la confianza institucional. Y él le propuso incluso al presidente Alfonsín, cuando empezó a notar esos debilitamientos de la nueva democracia argentina, un fortalecimiento estatal basado en marcos educativos de valores democráticos para fomentar autonomía y observancia normativa, que eso implicaba modificaciones estructurales para dirimir esos conflictos. También lo veía, esto podíamos decirlo, no lo vio Nino, pero esto que vio en Argentina es muy aplicable en Brasil, cuando apareció el famoso tema del incumplimiento llamado el abajato, ¿no? Donde se polarizaron ideas y donde se fomentó desigualdad, ineficacia económica, recaídas, autoritarismo, ¿m? Y donde también lo vamos a ver en escenarios como México, donde eh, de a poco fue cooptado por el narcotráfico a medida que se erosionaba el respeto a la norma, ¿m? También dentro del marco de una economía sumergida y donde se judicializó mucho la política, o sea, la política terminaba siempre en marcos tribunalicios y no en donde tenían que ser conforme sus competencias constitucionales. También tuvo ese escenario, ¿m? Colombia cuando salió dentro de esa pacificación, bueno, marcos de posconflicto, una década atrás, ¿m? Pero al poco tiempo también aparecieron incumplimientos de esos acuerdos de paz, empezaron a notarse desigualdades regionales y debilidades estatales persistentes. Hoy un poco se ha normalizado en Colombia, pero hasta hace un par de años también había movilizaciones. Si nosotros nos acordamos antes de la pandemia, que hicieron temblar, Chile también. Acuérdense en cuando Chile obligó a una reforma constitucional que después no prosperó. Y bueno, Ecuador y Perú ya hemos hablado las inestabilidades, ¿no? Y los detalles de la importancia que tiene para ser un freno estas pautas de democracia deliberativa, que quizás haya sido una de los aportes más importantes que nos dio Carlos Santiago Nino dentro de estas problemáticas, ¿m? Y donde implica la importancia del diálogo racional y moral con la participación de todos los componentes de la ciudadanía con medios para legitimar las normas y fomentar esa cooperación social y legitimar también las acciones de gobierno, ¿no? Dentro de marcos plebiscitarios, ¿no? En donde pueda tener mayor participación, porque cuando hay mayor participación hay más transparencia. Y esta democracia deliberativa coincide con un sistema en que las decisiones políticas se legitiman dentro de este diálogo racional entre los ciudadanos, en donde no puede estar ajeno el contenido ético, en donde se busquen no los marcos que nos separan en cuanto al pensamiento, sino aquellos que nos pueden unir como una forma de apuntalar una construcción común y en donde, tomando quizás elementos de la teoría de la justicia de John Rawls y también algunas de las cuestiones en las que
se expresaba Jürgen Habermas, ese gran pensador alemán, buscar que estas realidades de sociedades marcadas por la anomia tiendan de a poco y en forma gradual a entrar en la eficacia práctica del respeto a la ley. También argumenta Tanino que la deliberación no solo genera acuerdos, la deliberación transforma las preferencias individuales al exponerlas a escrutinios públicos, promoviendo una especie de lo que él llamaba moralidad compartida que se va a sustentar en lo que conocemos como Estado de Derecho o Estado donde se rige por la Constitución, por los mandatos constitucionales y normas que hacen al bien común. Entonces, esa forma, sí, no es fácil, pero es la única forma de que se puedan superar esas anomias bobas y ese incumplimiento irracional y trivializado de normas, ¿m? Para alinear conductas con valores democráticos reales, no pseudo democráticos, donde se respete la dignidad humana. Entonces, ya un poco como para ir terminando, vamos a decir que esta propuesta de Nino como solución a estas anomias se centra en un diálogo razonal con base en la legitimidad, es decir, que tenga vida esa letra constitucional, no sea letra muerta, en donde las leyes surjan de un debate público en que los participantes justifiquen sus posiciones con argumentos racionales, evitando imposiciones arbitrarias. Con eso se va a contrarrestar los modelos tradicionales que muchas veces nos han puesto en estas crisis, donde muchas veces esas voluntades mayoritarias pueden perpetuar anomias si no están fundadas éticamente. Vean lo que pasó con el apoyo del pueblo alemán a Hitler. Por eso, en el libro de Un país al margen de la ley nos propone también que la falta de deliberación es la que permite que élites corruptas terminen imponiendo normas ineficaces y ellos enriquezcan su poder sumiendo a toda la nación en el subdesarrollo. Porque inversamente a lo que puede pensarse, mientras se hunde el país, ellos se fortalecen como en su poder económico. También, en segundo lugar, transformaciones de preferencia, a lo que Nino entiende como un aspecto distintivo que nos habla de una deliberación que no solamente resuelve conflictos, sino también que va a ir modificando esas preferencias individuales, esas preferencias extrema individualistas, al exponerlas a la crítica colectiva. Nino sostiene que la deliberación pública puede convertir intereses egoístas en compromisos con el bien común, reduciendo la disociación entre normas y conductas, lo que él consideraba que era crucial en contextos latinoamericanos, donde esta anomia boba refleja una cultura de incumplimiento naturalizado, ¿no? Y el tercer elemento, el principio ético. La ética es lo que se ha perdido. Ustedes no van a escuchar ya que desde la política se hable de ética. Como, al contrario, se considera a un político bobo que sea ético, es antisistema. Pero sí se habla de tecnología, se habla de economía, se habla de cualquier otra cuestión de tipo técnico-política, pero sin ningún contenido ético. Y cuando no hay contenido ético, eso desborda para cualquier lado. Por eso decía que la democracia se apoya en esa autonomía que es la capacidad de los individuos para autodeterminarse,
la inviolabilidad para la protección contra daños injustos y la dignidad como reconocimiento igualitario. Y dice que esas son virtudes que deben guiar el diseño institucional para que las normas sean aceptadas como legítimas, contrarrestando la fragilidad democrática que hemos resaltado a lo largo de esta clase, ¿no? Y por último, nos habla de mecanismos institucionales fuertes, ¿no? Sugiere reformas específicas con creación de espacios de participación ciudadanas como las famosas asambleas deliberativas. Ecuador lo quiso, lo quiso eh, realizar a través de la Constitución de Montecristi, donde tenemos esas instituciones como la participación ciudadana, pero lamentablemente no se pudo materializar como era la idea constitucional, ¿no? Donde eh, también se hagan reformas para eliminar los vicios dentro de las ramas judiciales, asegurando que estos procesos deliberativos también no sean captados por intereses sectoriales. Porque si esta discusión deliberativa vuelve a ser captada por intereses sectoriales mezquinos, bueno, caemos en lo mismo, caemos en ese círculo vicioso, ¿no? Bien, entonces esto es lo que en cierto modo va a fomentar una cooperación social que va a combatir esa fragilidad democrática y que en cierto modo va a implicar promover desarrollos eh, económicos planificados y en orden al bien común y no al bien de algunos. Con esto un poco vamos terminando, digamos, la clase. Ahora viene la conversación. He visto que hay muchos comentarios allí. Bueno, si quieren hacerlos abriendo el micrófono para que todos opinemos sobre estas cuestiones, sería interesante como para cerrar la clase. Así que de aquí en más agradezco la atención que han tenido conmigo. Ahora me gustaría escucharlo a ustedes. Por ejemplo, ahí he visto que han opinado. Por ejemplo, han dicho que antes los poderes del Estado eran el ejecutivo, el legislativo y el judicial, pero ahora alguien comentó el poder del dinero, el poder político, el poder de las redes sociales, el poder vandálico, el poder jurídico. Otros han opinado que si disponemos de marcos jurídicos, leyes, normas y reglamentos que no se cumplen, no se aplican a grupos de poder, tenemos una anomia jurídica. Y claro, y si dependemos de un Estado de derecho donde la ley solo es adorno y no se acciona igual para todos, tenemos una anemia. Y si tenemos leyes con más defectos que virtudes, tenemos una anomia. Si las leyes no son simples, claras, con propósitos y efectos, seguirá siendo anomia. Por eso, y no nos propone una democracia deliberativa, ¿no? Para que no sean ese tipo de leyes. Y alguien comentó también, más peligrosa es la anomia política. Otros comentarios dijo que la desidia de las personas, que esas leyes o constituciones en un determinado país sean manoseadas y utilizadas al antojo. Y alguien eh, de México nos dice lo mismo está pasando en México, maestro, y no se diga por la indiferencia de la sociedad con lo que está pasando. Bueno, esos son los comentarios que han dejado en el chat. No sé si alguien quiere expandirlos, decirlos, opinar al respecto. Pueden abrir el micrófono, así lo hacemos más interactivo a la conversación. Muy bien, no hay comentarios entonces. Bueno, mañana continuamos con la segunda parte del módulo. Ha sido un gusto estar con ustedes esta noche y bueno, Dios quiere, nos encontramos mañana a la misma hora. Muchas gracias.
Muchísimas gracias, doctor Yukta. Bueno, estimados participantes, sería todo por el día de hoy. Nos vemos mañana también con el doctor Yurda para continuar la clase del día de hoy. Muchísimas gracias y muy buenas noches. Doctor, sí, Muchas hay gracias. alguien. Milton creo que opina, sí, adelante. Doctor, muchas gracias por Yo quisiera que usted converse sobre la anomia política que yo puse en el chat, ¿no? Porque es el desconocimiento de la historia y los movimientos sociales y la constitución que especialmente nuestros jóvenes de, de hoy día hace que la constitución del 2008 sea prácticamente eh, ultrajada, ¿no? Por los poderes políticos y justamente por la publicidad, mala publicidad. ¿Qué opinaría usted en ese aspecto? Bueno, mire, pasa que la democracia es participativa. La democracia no le gusta censurar, pero a veces, tras esa permisividad de la democracia, terminan implementándose ideas que generan divisiones fuertes en las sociedades, grietas, enfrentamientos que terminan después en los discursos de odio. Ahora, los discursos de odio no aceptan las constituciones ni lo aceptan los tratados internacionales de derechos humanos. Si usted ve el artículo 14 de la Constitución, el 13, perdón, de la Constitución, el 13, perdón, del Pacto de San José de Costa Rica, eh, usted ve cómo protege la libertad de expresión, pero en su último apartado claramente dice que no tolera ni bajo el manto de libertad de expresión cuando sea apología de guerra, sea discurso de odio, sea discurso que atente contra la dignidad humana, ¿no? Entonces, cuando vemos que eso se pone como elemento, como decía ahí ese pasaje de esa película que les pasé, ¿qué importa que mueran unos cientos? No, sí importa, que muera uno, importa. ¿Me Así es. entiendes? Entonces, bueno, ahí es donde ya se empieza a caer en algo que ya no se puede tolerar, se cae en marcos de una intolerancia hacia nuestra racionalidad misma, ¿eh? Porque ahí entramos ya en una negación de nuestra dignidad humana y en donde, bueno, pero muchos a veces, como le digo, encuentran a las sociedades debilitadas y muchas veces las mayorías se manejan por emociones y no por razones, y cuando esa emotividad no tiene un freno racional, bueno, ahí caemos en esos desbandes, ¿no? Muchísimas gracias, ¿no? Yo también opinaba eso. Me parece que la anomia política pasa también por los colegios y por las universidades, ¿no? Que no Por eso es muy importante es la muy importante, sí. educación con contenido moral y ético. Así es. Muchas gracias. Buenas noches. Ahí Byron Monsalva nos pide, bueno, sabemos bien lo que está pasando en Gaza. Sabemos bien también cuando hay lo han dicho organismos internacionales, lo ha dicho Naciones Unidas, ¿no? Y muchos países que ya no pueden ocultar o no pueden mantener, como Alemania, Italia, como el Reino Unido, y han dicho que, bueno, estamos en Gaza asistiendo a un genocidio. No hay otra, no hay otra opinión. Bien, si no hay más
preguntas, cerramos entonces hasta mañana. No, parece que no hay más preguntas, doctor. Entonces, hasta el día de mañana. Buenas noches. Hasta mañana, buenas noches. Hasta mañana, buenas noches. Una vez.